También está intenso el caso joyas y relojes. Si te parece que ahora se amplió un poco más, porque ya no es solo joyas y relojes. Está con nosotros Paulette de Sormó, de Mega Investiga también. Hola. Con el acceso que ha tenido a la carpeta investigativa, con nuevos datos, antecedentes, con demandas civiles, entendemos también en el caso de Tonka. Y Marisa Navarrete, abogada, exfiscal, también nos acompaña. Hola. ¿Qué ha pasado de nuevo? ¿Qué novedades hay, Paulette, en este caso? Mira, la verdad es que con nuestra investigadora Tamara Silva revisamos todas las demandas civiles que hay contra Tonka Tomisic en el Poder Judicial, ¿ya? Principalmente son entre el año 2020 y el año 2021, y lo que eso muestra es que fue demandada por adeudar más de 2.300 millones de pesos, a veces de forma directa y en otras ocasiones como aval de su aparentemente ex marido, de su expareja, Paribet. Entonces vamos a abordar todo esto. Esto no está en la carpeta investigativa, es una información nueva que encontramos, ¿cierto?, revisando las causas en el Poder Judicial. Así que antes de contarles de eso, tuvo que enfrentar intentos de embargo, incluso ahí con distintos financistas por los 2.300 millones de pesos y más. Antes de contarles todos esos detalles, vamos a ver esta nota que primero elegí. Vamos a ver. Yo nunca elegí una situación pública. Yo simplemente me enamoré de una persona. El consejero espiritual de Millonarios y Famosos ha imputado en el caso policial más polémico del último tiempo. Cualquier comentario lo voy a hacer después de la audiencia. ¿Entregó o fue detenido? Yo la información que tengo está en el en orden. Que haga pasar todo fuera en orden. Un hombre lleno de misterio que conquistó el corazón de una de las mujeres más bellas de Chile. No llenaba, al parecer, o nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o... Esta es la historia de Marco Antonio López, el anticuario, el sanador espiritual que está en la mira de la justicia. Fueron 20 años de relación, 2 décadas de un romance hermético entre uno de los rostros más populares de la televisión chilena y un misterioso consejero espiritual, discípulo del maestro indio Osho, quien bautizó a Marco Antonio López como Paribet, que significa el sonido del más allá. Hace un tiempo venimos conversando la opción de dividir nuestros caminos. No tiene que ver con esto, es una cosa circunstancial. Calzaron los tiempos, pero uno no termina una relación de 20 años de un día para otro. Decidimos separar nuestras vidas. Una historia de amor que terminó abruptamente en medio de la investigación de la Fiscalía contra López por su presunta participación en la red de contrabando de relojes y joyas de dudosa procedencia. ¿A qué hora? A las 12, permiso. Cualquier comentario lo voy a hacer después de la audiencia. ¿Entregó o fue detenido? Yo la información que tengo está en orden. Que haga pasar todo fuera en orden. Pero ahora la imagen es esta, es la imagen que no habíamos visto, no lo habíamos visto llegar, no supimos por dónde entró, por un acceso posterior, pero esta es la imagen del día. Según la carpeta investigativa del caso a la que mucho gusto tuvo acceso, todo indicaría que Paribet habría usado los cheques de su esposa para invertir en especies de lujo de origen ilícito. Que don Marco López habría ocupado cheques de ella para obtener financiamiento o para comprar joyas o relojes provenientes del extranjero. Jaime Quirós, tercero en la banda criminal, le habría hecho entrega de un reloj a Marco López, transacción por la cual habría pagado con cheques pertenecientes a su esposa Tonka Tomisic. En la carpeta investigativa también aparecen fotografías que muestran una reunión privada entre Marco Antonio López y Estrella Dinamarca Sánchez, la presunta líder de esta red de contrabando. Yo no tuve relación de compra ni venta con la señora Estrella Dinamarca. La conocí en su tienda de objetos de lujo. Yo conversé con ella y conecté con ella a nivel humano más que comercial. Ella tenía un problema personal y me lo contó, y así la conocí.
Su tienda me la recomendaron, pero yo no le compré ni vendí nada. La investigación también revela llamados y reuniones con Domingo Jalilayel, conocido como el Sultán del Artificio, uno de los principales imputados en el caso, hoy en prisión preventiva. Solucionemos esto. Saldo, 1.200.000, que es marzo y pide interés, 300. Ok. Múltiples seguimientos policiales, cientos de escuchas telefónicas, conversaciones por WhatsApp con los presuntos cabecillas de la red de contrabando. La Fiscalía dice tener pruebas sólidas para demostrar el vínculo de Paribet con esta organización criminal. Lo detallado anteriormente refuerza toda la información que se ha vertido a lo largo de la investigación, que posicionan a Marco López Spaghi como un asiduo receptor de especies de origen ilícito, las cuales adquiere a precios muy inferiores a lo que se puede conseguir en el mercado legal, manteniendo permanentemente vinculación con sujetos que se desenvuelven en el ámbito delictual. ¿Quién es Marco Antonio López? ¿Cómo terminó envuelto en este caso policial, el más polémico del último tiempo? Había gente que decía que andaba con una bata, que con tantas cosas, que tenía una secta, se levanta tarde, flojo. Yo me levanto a las 5. Un hombre misterioso y conectado con su espiritualidad, dueño de la palabra precisa para reconfortar a sus más cercanos. Así era conocido Marco Antonio López en el mundo de la televisión, anticuario y consejero espiritual de millonarios y famosos. Nació en Arica, tiene 62 años y es hijo de un empresario vendedor de aceitunas y una mujer dueña de una tienda de artículos exclusivos importados desde la India. Luego de la separación de sus padres, Paribet se habría mudado con su madre y sus 2 hermanos a Santiago. Esas cosas del destino, llega a Santiago después de la separación de sus padres y que misteriosamente tuvo la fortuna de conocer a una familia norteamericana quien lo becó, según palabras propias de él que me comentó en un matrimonio que nos conocimos, y que le permitió estudiar fuera de Chile, específicamente en Nueva York, ciencia de la inteligencia creativa, y que al mismo tiempo eso derivó después en ayudar a gente que estaba privada de libertad, por lo que me comentó en esa ocasión, y que viajó por distintos países haciendo obras de caridad. En tanto, su progenitor formó una nueva familia en Arica hasta su fallecimiento. Se dice que el gran ausente en el funeral fue Paribet, aunque se habría excusado diciendo que se conectaría con él espiritualmente. El rostro de Marco Antonio López empezó a ser común en la farándula chilena a mitad de la década de los 90, ya que era pareja de la modelo rusa Inesa Sorokina, quien era amiga de una joven Tonka Tomisic. A Paribet lo conocí hace mucho tiempo, lo conocí cuando estaba con Inesa Sorokina y me llamó la atención una mujer tan buena moza, andaba con este personaje, este hombre que no era tan buen mozo, era un tipo interesante pero no era para tanto. En el 2004, la animadora de entonces 28 años conoció a este místico sanador espiritual. La propia Inesa Sorokina habría presentado a Paribet a Tonka como una manera de ayudarla a salir del foso en el que se encontraba tras el fin de una relación de 15 años, la muerte de su abuela y el grave accidente que había sufrido su hermana. Algo tiene que tener que las atrae a estas mujeres guapas. Inesa, estupenda, hasta el día de hoy. Tonka, maravillosa igual, pero algo tiene que engancha a estas mujeres. Se le atribuyen poderes místicos, sanadores, atributos que habrían flechado a Tonka de manera fulminante. La primera vez que lo vi, como yo trabajaba de modelo, lo vi cuando me fui a hacer una prueba de vestuario y justo me lo topé ahí, en esa tienda, y lo encontré súper atractivo. No me pescó tanto, pero me gustó porque lo encontré súper atractivo. Lo encontré como masculino, tenía el pelo largo, seductor. Era la pareja ícono de la farándula chilena. ¿Cómo vamos con esas intenciones del matrimonio? ¿Por qué tengo cara? No sé, te pregunto, porque el tiempo va avanzando, el otro día dijiste que lo estábamos pensando. No, todavía. Mira, cuando tenga la propuesta
y diga sí, te lo voy a contar. O sea, falta la propuesta del hombrón. Que el hombrón se ponga con la roca. O a lo mejor ya lo propuso. En imágenes, Marco Antonio Leiva Paribet, que viaja esta tarde rumbo a Uruguay con su novia Tonka Tomisic. ¿Alguna estrategia hicieron que no pudimos tener a Marco Antonio entrando a Policía Internacional, pero usted lo está viendo en pantalla? Esta pareja vuelve a viajar a Montevideo para disfrutar de su amor. Finalmente, ¿cómo van los planes de matrimonio? Sabemos que nos dices tú que no te casas hoy día, no te casas en Montevideo, pero ¿cómo van los planes? Tranquilos, bien. Sí, tampoco les voy a comentar más cosas. Es el 2014, Tonka. Ustedes me preguntan y yo me tengo que ir a mi fila. Por favor, me dejan feliz. Yo siempre he estado bien. Aunque en más de una ocasión tuvieron que enfrentar polémicas. Mira, Marco Antonio Martínez acusa a Paribet de le prestó $20.000 el año 89. El año 89. Y quería ir a tribunales y estaba denunciando porque todavía no lo paga su pareja. ¿Qué le parece? Que me parece una mentira, por supuesto. ¿Sí? Sí. ¿Una mentira? Sí. Confía plenamente en... ¿Por qué tan segura, Tonka? Porque sí, totalmente falso. Totalmente falso. Paribet, como siempre, se mantuvo al margen, siguiendo las indicaciones de su amada, para así no seguir dando de qué hablar. No tengo idea. Pero ubica al señor. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces o tenía antecedentes de esta historia? Para que nos quede claro, ¿ubica al señor? Para no hablar en base a especulaciones, simplemente se lo venía a preguntar directamente. ¿No lo ubica? ¿Lo conoce o no? ¿Paribet no lo conoce, no lo ubica? ¿Por qué no Tonka, ¿le complica un poquito todo este tema, Tonka? O sea, el silente también se presta para especulaciones. Paribet, el silente también se presta para especulaciones. Pero si una persona nunca ha hablado, ¿por qué va a hablar ahora? Después de 8 años de romance, la pareja decidió dar el siguiente paso. Tonka y Paribet han sido sin duda la pareja más bullada y buscada del último tiempo. Ha estado en la palestra desde que se conoció la noticia que por fin se casaría con su amado. Amor desesperado. Contenta y ojalá que funcione todo y resulte y podamos sellar el vínculo este año. Fue la misma Tonka Tomisic la que confirmó que Paribet iba a ser el organizador de la ceremonia. ¿Paribet estaría preparando todos los detalles? ¿Él sería como el encargado? No, la verdad que en cuanto a la idea, sí. Pero todavía no hemos visto mucho. Sí me van a sorprender con la idea. Y todavía no ha pasado. Estamos craneando. O sea, están craneando la idea y me la van a proponer. Nosotros somos una familia hace mucho tiempo, entonces puede ser que hay parejas que claro, el irse a vivir juntos se sella con un matrimonio. O que llevan muy poquito conviviendo y lo sellan con un matrimonio, puede ser que haya un poco más de nerviosismo. Pero no, esto es pura alegría y puro goce y celebración. Es bonito. Finalmente la pareja contrajo el sagrado vínculo sorpresivamente en la ciudad de Jerusalén, en Israel. Paribet profesa la religión judía. En Tierra Santa, donde Tonka por fin le dio el sí al gran amor de su vida. Una verdadera historia de amor con un maravilloso final feliz. ¿No lo cree usted? Fue un matrimonio íntimo al que solo asistieron familiares y amigos cercanos. Uno de los testigos fue Leonardo Farkas. Se dice incluso que el empresario habría sido uno de los principales financistas de la ceremonia. Aquí estoy en mi última cena en Chile, me doy de vuelta y con mi amiga Tonka y quiero aclarar algo, el pisco es chileno. Eran un trío inseparable, no dudaban en mostrarse juntos, disfrutando de la buena vida, incluso a bordo de un yate, bailando y cantando por el cumpleaños de Farkas. Era tan fuerte su amistad que Farkas le habría regalado a Tonka un viaje a Grecia por sus 40 años. Sin embargo, este trío inseparable terminó disolviéndose. Se dice que por culpa del dinero.
Nunca, ni mi señora ni yo nos hemos peleado con Tonka o Marco Antonio. Nuestro distanciamiento fue por razones externas y privadas y sin ninguna relación con todo lo que se ha especulado. Lo que se especula es que negocios mineros entre el empresario y el consejero espiritual habrían concluido de la peor manera a causa de un complejo momento económico que estarían atravesando hace años la animadora y su exmarido. Prueba de aquello es lo que pasó con el lujoso departamento de Vitacura que compró Tonka en el año 2007 por un valor cercano al $1.000.000. En el año 2018, la animadora tuvo que vender al Banco Security su bien más preciado por cerca de 1.600 millones de pesos. Ese mismo año firmó un contrato de arriendo con este banco. Se fijó una renta mensual de 11 millones de pesos. En menos de un año, Tonka fue demandada 3 veces por no pago del arriendo, por no pagar un millonario préstamo a Gladys González Núñez, conocida como La Cuca, y por no cancelar un préstamo adquirido con una financiera que exigió como compensación el embargo de un lujoso vehículo de la animadora. Un complejo presente económico de Tonka que coincide con la revelación de los negocios que hacía su exmarido. Dice que fue a buscar los papeles, que él quiere dar todos los papeles de la mujer, pero los intereses pagarlos con los cheques de él, para que la mujer no figure pagando intereses. Estaba haciendo un negocio con 10 palos de Paribet. La policía y el Ministerio Público creen que Paribet es un habitual receptador de relojes y joyas. Lo que pocos saben es que Marco Antonio López también intentó vender oro. Cuando a alguien no se le conoce, puedes pintar la pared blanca de cualquier color. Y si no aparece alguien a corregirlo, bueno, siguen otros y otros y otros. Un poco lo que ha pasado también en esto, que se dicen tantas cosas, que cuando yo he tenido la oportunidad de ver lo que se dice y lo que se muestra, están hablando de una persona que yo no conozco. Es en el año 2020 cuando la policía capta esta reunión en el Hotel Sheraton entre Paribet y Harold Vilches, conocido como el Rey del Oro, un hombre que está condenado por contrabando y asociación ilícita y que es considerado uno de los mayores contrabandistas de oro de Latinoamérica. ¿Cuándo conociste a Tonka Tomisit y a Paribet? ¿Cuál es tu vínculo con ella? ¿Y desde cuándo? Un año y medio, más o menos. ¿Estuviste con ambos, con la pareja? ¿Saliste con ambos? He estado incluso hasta en su casa. Tonka ha estado en el jardín donde viven y yo he estado conversando con Marco Antonio al lado de ella. ¿Ella alguna vez ha dicho que no te conoce? Es lo que trató de insinuar su abogado Mario Vargas, hasta incluso al principio que nuestra relación era un tema como que era mi asesor espiritual, y eso es mentira. Nunca hemos tenido ningún tipo de relación así. Ha sido una relación comercial. Paribet y Vilches habrían ideado un lucrativo negocio, importar metales preciosos desde Bolivia. Pero algo pasó en el camino que la empresa no prosperó. ¿Qué negocio tienes tú con ellos? Les vendí unas monedas de plata. Los respaldos de la transacción de las monedas de plata están por correo, en la cual Tonka responde por su correo personal que acepta la cotización. Me dieron unos cheques, los cuales resultaron estar protestados. Yo tengo esos cheques hoy en día y no se me ha cancelado. ¿Cuánto te deben? Me deben aproximadamente 40 millones. La policía también logró determinar que Marco Antonio López registra como inscrita un arma de fuego tipo revólver marca Taurus de calibre 38 para defensa personal. El arma está domiciliada en la comuna de Lo Barnechea, en la que habría sido la casa de su madre. Uno nunca está preparado para esto. Finalmente te viene una sensación de shock, sobre todo porque tú sientes también la angustia te toca. Al decir que yo soy el causante de la pena, deberían determinar cuál es la pena realmente, cuál es la circunstancia. Hasta el momento no existe ninguna verdad establecida. Paribet siempre ha negado su participación en la red de contrabando.
Tengo participación en sociedades mineras que con mucho esfuerzo hemos ido llevando en sociedad y que manejan algún tipo de yacimientos en el norte de Chile. Ese ha sido mi trabajo en lo que se entiende a nivel remunerado. Pero esta información está en tela de juicio. El diario La Tercera reveló que los negocios mineros de López no le han dejado réditos económicos en los últimos años. De sus terrenos supuestamente dedicados a la minería, no se han podido extraer ni un gramo de oro, plata o cobre. Entonces, la gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, las circunstancias de las parejas perfectas. Y bueno, yo no llenaba el parcero, nunca llené la expectativa. Claro, el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta. La vida de Paribet cambió por completo, de consejero espiritual a imputado, de juntarse a cenar con famosos y millonarios, a reunirse sospechosamente con sujetos que hoy están en la cárcel. Hay nuevos antecedentes entonces, Paulette, Marisa. Bueno, se sabía ya de este tema con la Cuca, se supo después de lo del departamento, pero acá hay nuevos antecedentes también. Sí. Lo que sabíamos hasta ahora, ¿cierto?, son estas demandas por no pago de deudas que nos llamaba la atención porque no parecía haber como un problema de situación financiera, sino más bien la receptación de joyas robadas por parte de Paribet. Sin embargo, el equipo de Mega Investiga, Tamara Silva, revisó en el Poder Judicial todas las demandas que habían contra Tonka Tomisic por no pago de deudas. ¿Qué es lo que encontramos? Encontramos que hay al menos 14 demandas que tuvo que enfrentar entre el año 2020 y el año 2021 por no pagar deudas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Bueno, estamos hablando al menos de 2.300 millones de pesos, ¿ya? Y esto le provocó que tuvo que enfrentar varios intentos de embargo. Nosotros vimos, ¿cierto?, la reacción de Tonka Tomisic, o más bien lo que se dijo de su reacción cuando le fueron a allanar el departamento. Lo que sabemos hoy día que no es la primera vez que iban al departamento, no a allanar, sino a embargar. Para que no sepa, ¿cierto?, embargar es cuando me van a quitar un bien porque yo debo cierta plata. Entonces, les quiero contar un poquito cómo fue esta como seguidilla de demandas por no pago de sus pagarés. Esto, perdón, parte sí. Entonces, ya hay acciones legales a partir del 2020. A partir de agosto del año 2020 hay acciones legales. Desde antes. Pero esos pagarés, esos documentos que certifican que Tonka tenía que pagar por esas deudas, hay algunos que se arrastran desde el 2017. Vamos a ver cuándo se contrajeron y cuándo dejaron de pagarse. Ahora, el año 2020 fue complicado para muchos de nosotros, ¿cierto? Pandemia y tal. Pero la verdad es que para el matrimonio de Tonka y Paribet, al menos en términos legales, fue bastante complejo. Hay algo que no entiendo, perdona, sí. Mira, a propósito de que ella dice, le di cheques porque le estaba yendo mal o porque estábamos en pandemia, confinados, a propósito de un negocio minero. Sí. Pero esto no coincide con lo que estamos viendo ahora, porque ella también tenía problemas. Sí, lo que pasa es que, mira, vamos a ver, trajimos algunas diapositivas para que podamos entender paso a paso qué pasó con esta situación financiera, cómo se relaciona o no con el caso, ¿cierto?, de los relojes y las joyas robadas. Lo que sí sabemos y podemos con toda responsabilidad decir es que entre agosto del año 2020 y septiembre de 2021 tuvo que enfrentar, bueno, no solo Tonka, la pareja en general, porque tienen varias sociedades, un sinnúmero de demandas por no pagar estas deudas que habían sido contraídas en distintos tiempos. Miren, en agosto del año 2020 enfrentó una demanda. Tonka Tomisic a título personal, porque era aval, es decir, responsable financieramente de las deudas que había contraído su marido, o de forma directa. Agosto de 2020 tiene una demanda, ¿ya? En noviembre de 2020 le llegan 2 demandas. Al mes siguiente le llega otra demanda. Pasamos a 2021, un verano tranquilo. Enero y febrero no tenemos nada.
Pero en marzo le llegan 2 demandas, en mayo otra, en junio otra, en julio 2. O sea, muy complicado acá sistemáticamente, ¿cierto? No se están pagando estos pagarés y empiezan claramente a cobrarle cosas. Podemos ver la diapositiva 1, que es el primer caso, que es de agosto del año 2020. Y les voy a comentar que acá hay una cosa extremadamente curiosa. A ver. Porque lo que aparece en el Poder Judicial es que hay una demanda de Forestal Santa Blanca contra Producciones Goldberg Spa, como les comenté, ¿cierto? Esto es una sociedad por acciones, no es un spa, y Tonka Tomisic como su aval por un pagaré que deben de 42.786.000 pesos. Ya, vamos a traducir esto. ¿Por qué Tonka Tomisic podría deberle a una forestal? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Que le deba casi 43 millones de pesos a una forestal, no tiene sentido. Porque en realidad lo que ocurrió acá fue que Paribet, a través de esta sociedad Goldberg Spa, que fue constituida por Paribet y por Tonka, entró a un negocio de financiamiento que terminó siendo una estafa, ¿ok? Esto lo hizo no directamente con la forestal, sino a través de otra sociedad en la cual la forestal había invertido. O sea, tenemos como una especie de triángulo acá. Tenemos la sociedad de Tonka y Paribet, tenemos una empresa que estafó a los inversionistas y tenemos a la forestal que había invertido en esa sociedad. ¿Qué fue lo que pasó? Como esto fue una estafa, esa sociedad quebró, ¿ya? Se llama Pimex esa sociedad. Esa sociedad quebró y al quebrar pasaron los documentos que tenía, los pagarés, etcétera, a quienes habían dado su dinero originalmente. En este caso, la forestal. ¿Okay? ¿Y por qué termina en una demanda? Termina una demanda porque el pagaré que tenía era por 42.7 millones de pesos y eso nunca se pagó. Ya. Es decir, Tonka Tomisic, que era aval, era responsable financieramente por pagar esta deuda, nunca pagó. ¿Otro mal negocio? No sé si fue mal negocio, sabemos que en este caso sí hay una estafa, pero fue la estafa de la intermediaria, se estafó a la forestal, digamos, no a Tonka. Ya. Y acá tenemos que en agosto de 2020 la forestal decide, no, vamos a recuperar la plata. ¿Y por qué es importante esto? ¿O por qué es complejo, digamos? Porque aparte de deber 42.7 millones de pesos que no se pagaron, que hasta agosto de 2020 no se había pagado un peso, en garantía del pagaré estaba hipotecada, digamos, en las propiedades de Tonka Tomisic. Entonces se le fue a embargar, llegaron a la casa a embargar, Tonka se opuso y llegó a un acuerdo con el abogado. El abogado se contactó con la gente de la forestal y llegaron a un acuerdo, a un avenimiento, que es cuando las partes acuerdan, ok, ahora vamos a pagar y vamos a pagar tanta plata para que no haya juicio. Judicializándose. Judicializado. Hacemos un paréntesis muy cortito para preguntarle también a Marisa. Mira, desde el año 2020 comienza esto, pero ya vemos que se arrastraba desde antes. 2.300 millones de pesos, 14 demandas. ¿De qué te habla esta situación económica, financiera? Obviamente, cuando estamos hablando de varias causas que están en proceso judicial, se trata de personas que tienen muchas deudas y que no han pagado oportunamente los dineros. Ahora, según lo que nos menciona aquí Polet, estas causas ya hoy día, o por lo menos esa, no se encuentra vigente porque han terminado. Eso quiere decir que sí han, o actualmente no está en peligro de un remate inminente, sino que han llegado a acuerdo para poder seguir pagando probablemente muchas veces en cuota. Eso desde el punto de vista penal no tiene ninguna incidencia, ¿ya? Ninguna incidencia tiene con el caso reloj, eso es importante. Sí. ¿Ya? O sea, hasta el momento, no. Porque, y eso es bien importante, lo voy a decir, porque me parece igual importante. Cuando uno habla en un delito, ¿cierto? Que está involucrado, presuntamente involucrado en un delito, uno lo que es habitual, lo que es normal, es que esas personas se enriquezcan, ¿cierto? Hay un lucro. Enriquecimiento, claro. Y cuando hay deuda, podría tener una incidencia, demuestra que yo no he tenido un lucro, porque estoy endeudado totalmente en esto. O sea, obviamente un análisis muy básico, pero lo que quiero decir es que esto directamente con el caso Relojes no tiene mucho que ver. No significa ninguna prueba, nada relacionado, por eso decíamos al comienzo, es adicional, da cuenta más bien de la situación financiera. ¿Cómo se relaciona? Uno podría mirar como desde el comportamiento financiero, del manejo de platas.
Lo que sabemos de la carpeta del caso Relojes es que en distintas oportunidades rebotan cheques, ¿cierto? Se ha hablado de que rebotan cheques que se dejan en garantía por la compra de estas joyas, por firma disconforme, por falta de fondos, son protestados. Lo que vemos acá es que no solo esos cheques no se pagaban, sino que tampoco se pagaban estas deudas, ¿cierto? Estos pagarés, que es el compromiso y hay cosas de pagar. como bien dolorosas a propósito de lo que se supo de Gladys González de la Cuca, donde ella hace o pide una audiencia a través de su abogado para un reconocimiento de deuda. Sí. O sea, esto ahí como que se judicializa, pero no sabemos si a lo mejor hay otras situaciones también con personas que a lo mejor no han judicializado o no han pedido, no se ha hecho de manera formal esto. Pero lo que sí sabemos es que hay distintas entidades financieras, bancos, sociedades financieras Ya, que en resumen, le deben a medio Chile. No, pero yo creo que es importante, perdón, que interrumpa, pero importante que aquí Tomka aparece muchas como aval, como socia de, digamos. Sí. Eso es bien importante. Porque, Exactamente. porque no es que ella, o por lo menos no figura como ella, sea la principal responsable de su alrededor, sino como aval. Que en tanta papel y tanta productora ya uno se pierde. ¿Cuál es la tesis aquí? La Lo que tesis sabemos es que todo el ingreso de Tonka, o parte importante del ingreso de una de las mejores animadoras en términos financieros del mercado, porque Tonka ha sido de las mejores pagadas durante mucho tiempo por varios conceptos. Que toda esa plata, o parte importante de esos recursos, los usó su pareja para negocios, algunos lícitos, otros no tan lícitos, y esa plata se desapareció y hoy día ya no puede pagar su casa. Estoy tratando como de hacerla, digamos, hacer una lectura. O sea, mira, lo que podemos decir es que la más reconocida animadora de televisión, que evidentemente, bueno, va a ser muy bien remunerada, en 2 años enfrentó demandas por no pagar más de 2.300 millones de pesos. Y que una vez que estas fueron judicializadas, que llegaron a su casa a embargarle, que fueron a embargarle sus autos, o sea, de hecho, un Volvo del año 2020, eso igual llama la atención, quizás no en 2020 estaba enfrentando deudas por esta cantidad de dinero, y ese año se compró un Volvo o Ya, no lo compró ese año. Por eso, la pregunta es, mira, ¿en qué se gastó esos 2.000 millones? No sabemos quién se lo gastó, sabemos que Tonka en algunas de estas deudas aparece como aval de sociedades que maneja Paribet. En otras aparece de forma directa, pero nunca totalmente desvinculada, porque de hecho una de estas, la hermana de Paribet es la aval, ¿ok? O sea, siempre está vinculada y vemos, por ejemplo, que le van a embargar un Volvo del año 2020, un Land Rover del año 2018, un Mercedes-Benz del año 2018. Ya, pero por eso, lo que pasa es que aquí hay... A ver. Aquí hay dos cosas. Esta es la historia de una animadora de televisión que es pésima con los números y se desfarrió toda su plata. No sé. O sea, que ganaba mucho, pero gastaba el triple en no sé qué cosa, que perdió todo o que ha perdido parte importante de su patrimonio. O... esta es la historia de una animadora que ganaba muy bien y que le entregó toda su plata a su pareja para que hiciera negocios de dudosa legalidad. Estoy tratando de entender la historia acá, porque lo que pasa es que tenemos una foja de 10.000 cosas donde empezamos con la venta de un reloj y terminamos hablando de que en 14 causas civiles. Y que Tonka no puede pagar ni su casa ni su auto. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo se conecta todo? Y en una acusación por un negocio ilícito que está en investigación, que por muy mal negocio que hubiera sido, por muy ilícito también, igual significaba un ingreso si es que se comprueba que eso existió. Sí, yo no sé, o sea, yo no puedo afirmar responsablemente nada respecto a eso, no sé si se vincula o no con la causa. Lo que sí podemos decir es que en las conversaciones telefónicas de Paribet, él dice que no es sujeto a crédito en instituciones financieras como normales, ¿cierto? Que él no puede ir a un banco a hacer factoring, o sea, a pedir dinero que va a pagar después, no puede hacer eso. Y lo que vemos acá es que a través de sociedades que tiene con Tonka Tomisic, e incluso a través de su propia mujer y hermana, se endeudaron por una cantidad considerable de dinero y no sé si es que, en el fondo, ¿por qué se requiere tanto dinero? Puede ser por sus negocios mineros. Conversábamos la otra vez aquí mismo del negocio de oro en Bolivia. Una persona puede ganar 1.000 millones y gastar 3.000, digamos. O sea, en el mundo para gastar hay de todo. O sea, si Tonka Tomisic es una desordenada con sus cuentas corrientes, la verdad que no le importa a nadie más que a Tonka Tomisic, aunque la demande, o sea, la Reserva Federal.
¿Por qué estamos hablando de que Tonka está quebrada o que en realidad no puede pagar su casa y su auto? No porque nos preocupen demasiado desde el punto de vista del interés público la situación financiera de Tonka Tomic, ni la mía, ni la de la Karen, ni de nadie. El punto es si aquí hay delito o no, por eso estamos conversando de este tema. Entonces, soy menos buenista y pongo la tesis sobre la mesa. Pues es como dicen los norteamericanos, hay un elefante aquí y nadie lo dice. Lo que estamos diciendo indirectamente, lo que estamos deduciendo, es que esta señorita debe 2.000 millones porque su pareja hizo negocios y uno de esos negocios es presentación de artículos robados. Claro. Punto. O sea, esa es la... Se ríe Marisa. Pero es que hay que ordenar la idea. Porque claro, si no, lo que pasa es que uno no puede hacer ese tipo de afirmaciones porque tiene que tener los antecedentes. Ahora, lo que sí es un dato objetivo en que tanto en el tema penal como en el tema civil que nos cuenta hoy día Paulette, ella tiene una conducta accesoria. ¿Ya? Una conducta accesoria. Ya, eso es importante. Entonces, ¿qué tanto relevancia tiene el involucramiento de ella en los negocios de su marido o exmarido? Bueno, es un antecedente que tendrá que investigarlo. Pero por sí solo, esto lo único que demuestra es que es una persona que tiene deudas. Claro, importantes de deudas. hecho, mira, José, tú hablabas cierto de esto del gasto, de la plata. Acá Tamara Silva, que sigue revisando las causas, me cuenta que en una de las demandas, que de hecho es la diapositiva 3, si quieren que lo veamos, la demanda una sociedad que se llama Beca Spa, que es una financiera totalmente normal, ¿cierto? Por un pagaré que debe 102 millones de pesos, esto en noviembre del 2020, ¿ya? En esa causa le intentaron embargar sus cuentas corrientes. ¿A quién? ¿A ella? A Tonka Tomisic. Esta es una causa contra Tonka Tomisic, no es ella como aval. Mira, qué es esa empresa? acá están los documentos, de hecho. Ahí está la firma de Tonka, ¿no? Acá hay un pagaré que debe de 102 millones de pesos, más de 102 millones de pesos, y el juez ordena, ¿cierto? Le van a embargar sus cuentas corrientes. Pero de dos que iban a embargar, una estaba sobregirada y la otra no tenía saldo. Por lo tanto, no había que embargar, y ella llega a un avenimiento tiene que decir avenimiento, y de 145 millones de pesos, y entonces la causa se archiva. Ahora, ¿esto se paga, no se paga? Eso en el fondo es algo que muchas veces se llega al avenimiento y luego la causa dice, bueno, listo, ya está resuelta, se cierra. Esto no es con una empresa, no es como lo anterior de la forestal, por un mal negocio. No, esta es con una empresa directa, Beca Spa, una entidad crediticia, ¿cierto? Que le da crédito a las personas. Eso es todo. ¿Eso de qué año es? Esto es de noviembre de 2020. Y el pagaré es de junio de 2020. Es que no me cuadra. O sea, nos faltan datos acá. Por eso uno no puede hacer ninguna afirmación, ninguna privación. Hoy día hablamos de Tonka y mañana vamos a hablar de qué animador que tiene problemas económicos. Claro. O sea, los problemas económicos de Tonka por sí mismos no tienen ni un valor. O sea, si ella se gastó la plata en invitando a toda su parentela a dar la vuelta al mundo en 80 días, es problema de ella. El punto es si esa fuga de dinero tiene que ver en algo con situaciones que estén fuera de la ley. Yo creo que ese es el punto central. ¿A quién se está financiando y qué se está financiando? Exacto, porque si no tendríamos que hablar de todas las personas que son súper millonarias o que les va muy bien en la vida y que de repente porque se van un fin de semana a Buenos Aires o a Río o a no sé dónde, se gastan toda su plata, los futbolistas o los animadores o los periodistas. El punto es, la pregunta que yo me hago, esta situación financiera de Tonka frágil, por decirlo de una manera amable, ¿tiene que ver con los negocios de su marido, que hoy día algunos de ellos sí están siendo seguidos por el Ministerio Público? Esa es la pregunta como de altura. Más allá de si Tonka pagó o no pagó los gastos comunes. Como veremos en otro capítulo. Algo detona la investigación. Como que no hay que ridiculizar o minimizar el tema de los pagarés y de las deudas, porque no es que no pagara los gastos comunes, es que acá se hicieron, se pidió dinero, mucho dinero, para financiar otras cosas que no son, digamos, los gastos comunes, porque eso es lo que hay que determinar. Y si es que hay una diferencia entre el patrimonio de Paribet en particular y sus movimientos bancarios, bueno, eso es una arista que tendrán que ver. No, yo entiendo. Lo que pasa es que aquí estoy tratando de diferenciar, y un debate súper interesante desde el punto de vista de la información, porque ¿qué es esto? Esto es una mujer que está endeudada, que no paga sus deudas y que cada una de sus deudas se vinculan a Paribet, nada más. Ya, entonces, desde el punto de vista del interés público, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque en el fondo,
En el fondo, es el morbo de la super animadora de televisión mega millonaria que escondía una situación financiera deplorable. O que también puede ser, ya no es el morbo, sino que es la super mega animadora de televisión que le pasó parte de las utilidades de su trabajo a su marido para que hiciera negocios ilícitos. Lo cual ahí sí me parece interesante. Pero no tenemos ningún antecedente para llegar a esa decisión. Hasta el momento solo, yo creo, simplemente me da la opinión, estamos aquí porque, bueno, Tonka es conocida y, bueno, está en el ojo del huracán. Cualquier cosa que haga va a ser puesta, ¿cierto?, en la noticia. Sobre todo financieramente. Y estamos hablando acá, a juicio de usted, de una pareja, de una familia quebrada. No podríamos afirmar que están quebrados porque estos son los pasivos que le llaman, ¿cierto? Las deudas que tienen. Sabemos cuáles son sus de hecho, ella paga parte. No, y además es bien interesante porque hay gente que hace esto como forma de financiarse. No es que esté quebrada, sino que pide plata, trabaja con la plata de terceros. Gana, paga. Y luego lo va hasta el límite Bueno, si no, extremo habría porque prestamista. hasta que te hagan la cobranza, tienes tiempo de no pagar. Claro, puede ¿Te das usar esa cuenta? plata Y en después otra cosa. renegocio. Es una forma Eso de no es operar. ilegal, digamos. No, para puede nada. pedir es una plata, forma. usarla y de las utilidades pagar. Después pedir renegocio, más. dejo de pagar uno. Claro. Eso es Bueno, la habitual. gente lo hace con los bancos. No, me quedé pensando a propósito de la explicación que se le da a Gladys González, que es la cuca, para que entregue estos 180 millones, que es para operar a la mamá. Que es cara la operación, pero de todas maneras uno dice, bueno, a lo mejor necesitaba efectivamente la plata, no la son tenía. caras las operaciones, aquí en este país sobre todo. La salud. Lo puede haber necesitado. De todas maneras, acá no estamos diciendo que este dinero vaya como a financiar actividades ilegales, solo estamos aportando un antecedente de cómo opera financieramente esta pareja, digamos, que es endeudándose, ¿cierto? Y luego aparentemente, de acuerdo a lo que nos muestran las demandas, no pagando. Y el monto, pues, porque es mucha el monto, plata. son o sea, más- cada pero uno mira, de esos son montos solo 2 años, son enormes. A ver, pero pongamos un ejemplo. Si yo necesito hacer un negocio X, necesito 50 millones de pesos, no los tengo, pido crédito. Sí. No lo pago porque todavía mi negocio no me resulta. Me va a resultar en 6 meses. Y juego en estos 6 meses de no pagarlo hasta que me embarguen. Ahí tengo un tiempo. Hasta antes de que me embarguen, tengo tiempo para Ahí pagar. estás jugando al límite. Bueno, pero Ahora, que sí, a veces- así son a veces los comerciantes que son riesgosos. A ver, Es uno, una forma de operar. uno ha participado de inversiones en menor escala y uno sabe que cuando pide dinero para un negocio, incluso en la banca formal, te dicen, un banco te pide un análisis, un respaldo financiero de tu negocio. Te dice, ya, ok, en 6 meses vas a tener la primera utilidad. Entonces la primera cuota va a caer al mes número 7. O sea, aquí hay algo más, aquí hay algo raro. O sea, de ¿Para hecho- qué decimos no, es que miren, en realidad, no, aquí hay algo raro, extraño, hay cosas que no cuadran, son unos montos descomunales. No estamos hablando de cheques de 200, 300, 400 mil pesos, sino que de 180 millones de pesos. O sea, yo no es que le tenga ni mala, ni buena, ni nada, pero con todos los antecedentes que hay de 2 personas, una de ellas súper exitosa, que tiene flujo seguro, más o menos, pero un buen flujo mensual, no tiene sentido así como lo estamos viendo, digamos, que esté en este nivel de deuda y que él haya... Y que hay una evidente, pues, Katy. O sea, lo que la yo- Katy me dice, hay alguna alguna pieza que no conocemos, que pero falta. obviamente que hay una tremenda pieza que no Podría conocemos. ser esa pieza, perdón, podría ser esa pieza, y a propósito Espérate. que está Andrés Mendoza por allá, Espérate. Ya. a propósito de que está Andrés Mendoza por allá y nos puede orientar un poco también en la relación y los motivos de la pelea de esta pareja con Leonardo Farcas, un empresario en minas muy conocido y de mucho renombre, y algún negocio que no funcionó. Sí, claro. Porque nosotros decimos, hoy 180 millones, que es una enormidad de plata, Sí, un pero si lo préstamo ponemos millonario. En el pero contexto a lo mejor de en un el negocio minero es muy poco. Ahora, lo que pasa es que acá, o sea, a mí me parece interesante, digamos, del punto de vista de perfilar a una persona que está siendo investigada, insisto, solo en su situación financiera, porque si nosotros cruzamos los antecedentes de estas demandas civiles con la carpeta investigativa, las escuchas, las razones que él da, los financistas que busca, que, o sea, aparte de ellos, ¿cierto?, están presos, digamos, o fueron condenados, llama la atención que tuviera tan poca capacidad de pago. O sea... ¿Él o ella? ¿O los dos? Los dos, digamos, Ya. porque él da cheques de Tonka Tomisic para pagar parte de sus negocios Te de iba a hacer esa financiamiento y pregunta. esos también rebotan. Te iba a Ahora hacer esa sabemos que hay cuentas corrientes que estaban sobregiradas o que no tenían fondos. Entonces, estamos hablando de
una persona o una pareja que si es que es para hacer un negocio crediticio normal, de una inversión normal, supongamos que el tema minero, lo que sabemos del otro lado es que en el tema minero estaba conversando con el rey del oro, condenado, él sabiendo que había hecho las cosas mal para mover oro de Bolivia, claro, que tampoco, no tenemos suficiente antecedente. Te formulo la siguiente pregunta. De toda la información que tú has leído, ¿es posible deducir que Paribet usaba el dinero de ella a discreción? No sé si a discreción, pero es posible constatar de que Tonka respaldaba financieramente las sociedades que operaba su marido. Ya. Eso sí. Claro, porque era aval. Además era aval en muchas aval y era deudas. socia, entonces, claro. Entonces, obviamente, si hay reconocimiento de que él no tenía acceso, en cambio Tonka sí, obviamente que yo lo garantizo. ¿Es legítimo que ella ante la justicia, si es que es citada en algún momento durante el juicio, diga, mira, la verdad que yo no tenía idea? Me pidió unos cheques, yo se los pasé, me pidió una transferencia, yo se la hice. No tengo idea, señor fiscal. Sí, claro, podría ser. Así se lo dice, así no sé. ¿Sabe que, bueno, en el caso, por ejemplo, español, cuando se persigue a Iñaki Undargarín por la corrupción del caso Nos en España, que es marido en ese momento de la infanta Cristina, la infanta Cristina fue citada, pues, por un juez español, para que contestara si efectivamente sabía o no sabía de todo el tinglado financiero de su marido con platas públicas. Porque, ¿qué es lo que ocurría con la infanta Cristina? Mira qué interesante respecto a Tonka Tomisic. A ver, la monarquía española tiene recursos mucho más acotados que otras casas reales. Entonces uno puede entender de que las infantas no tienen tanto dinero, ¿no? Y en el caso de la infanta Cristina, hacían unas fiestas, pero mira, unas casas, volaban en primera clase, algo no cuadraba. Entonces le preguntan a la infanta Cristina, bueno, ¿usted sabe o no sabe de que su señor esposo creó una fundación sin fines de lucro y por ahí se robó plata pública? No, yo no tenía idea, yo no sé nada, yo no tengo idea, yo no sé nada. Pero ¿cómo? Si tenían una casa de estas características o una fiesta así o volaban en jet privado, ¿cómo? ¿Usted nunca se preguntó cómo el señor Iñaki Undargarín financiaba todo esto? No, yo no tengo idea. Y ella se mantuvo en que yo no tengo idea. Por eso pregunto, en este caso, por ejemplo, una persona que está en el lugar de Tonka Tomisic, citada por un fiscal, el fiscal le puede preguntar 385 veces, ¿usted sabía o no sabía? Y ella va a decir que no. ¿Hay alguna prueba que el fiscal pueda usar para decir, usted me está faltando a la verdad, usted sí sabía? Claro. Bueno, es cualquier prueba, hay libertad de prueba. WhatsApp, audios, testigos, documentos, correos. Entonces, ahí está la labor investigativa de un fiscal, de determinar de qué manera una persona sabía. Porque obviamente no va a decir un documento que digo, yo tengo conocimiento de esto, pero sí en la llamada puedo decir cuando ella le dice a él, hazte el huevón. No, hazte el huevón. Eso, es una prueba para... Hay una transcripción, entiendo. Hay una transcripción. Esa es una prueba que el fiscal puede decir, mire, usted, su marido la llamó, la advirtió y usted dijo que hiciera el leso. Ahora, entonces usted sí sabía. ¿Cuál es la importancia de que supiera? ¿Cuál es la importancia penal de que supiera? Claro. Obviamente, cuando estamos hablando de alguien que tiene participación en un delito, puede ser como autor directo o como cómplice o como encubridor, ¿ya? Entonces, hay harta arista de esa participación. O sea, yo puedo ser una persona que contribuyo como financista. Por ejemplo, si yo sé que tú tienes un negocio ilícito, yo te paso plata para que lo hagas. O sea, evidentemente que soy cómplice, que es considerado autor. ¿Por mucho que sea matrimonio? No, da igual. No, bueno, ya. El encubrimiento sí, el encubrimiento de pariente, ahí yo podría, no existe, pero, no existe. Pero además, no, pues si yo estoy encubriendo a mi hijo, a mi cónyuge. Si Tonka hubiese encubierto a su marido, eso no es sancionado penalmente. No, pero el encubrimiento no es financiar, no es pasar cheque. Entonces, y lo otro también importante es que aquí hay delitos que podrían configurar otros delitos, como los delitos de lavado de activos, que es participar, ¿cierto?, en el blanqueamiento de los fondos ilícitos. Se compran vehículos, se compran casas. Si eso es así, en cualquier caso, se configuraría otro delito que es el lavado de activos. Incluso
se castiga de una forma culposa. Sí, pues culposa. Culposa. Es raro que no se haya levantado el secreto bancario de ella. No sabemos. No, pero no sé, Pero le Colette, pregunto. ¿tú tuviste acceso a algo en la carpeta investigativa? Al parecer sí, es que son muchas cuentas. Entiendo que son 13 cuentas. 13. Entre sociedades. Yo no por he lo menos en revisado- un banco. Yo no en he- un banco sí. solo 13. O sea, son Sí, muchas, sí, 13, claro. pero hay más, digamos. Sí, hay muchas cuentas bancarias y eso tampoco tiene nada raro, digamos, ¿cierto? Uno puede tener cuentas en distintos bancos. Lo que vemos sí Es raro, claro. es en el fondo... Yo en el fondo yo no he visto las cuentas bancarias de Tonka Tomisic. Yo solo puedo decir que al menos una estaba sobregirada, otra no tenía fondos porque se las intentaron embargar. Y creo que es súper importante lo que dice Marisa, porque en el fondo hablamos mucho de si Tonka sabía o no sabía y a veces puede dar la idea de que se queda en el morbo. Pero más allá del morbo, o sea, acá, si es que ella sabía y financió, hay una responsabilidad penal. No sé, por eso mismo importante. pregunto. Si ella sabía y no financió, es totalmente diferente. por eso mismo y pregunto. por eso miramos también cómo es el comportamiento financiero, porque es importante, a mi juicio, poder determinar, y eso no es algo que vamos a hacer nosotros, sino parte de una investigación, cómo se financiaba esta receptación de joyas Lo que pasa robadas. es que, a ver, aquí se ha hablado mucho y se ha repetido, y porque es cierto, que efectivamente aquí hay un individuo que está siendo investigado en el marco de una organización mayor, que es el señor López, ¿no es cierto? Y que Tonka no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Hasta qué punto es sostenible eso? Te pregunto, Marisa, tú en tu calidad de ex fiscal, si tuvieras el caso con todo esto, con toda esta situación financiera, con estos pagares que no se terminaron rescatando, con los documentos, tú no estoy hablando de perseguir, pero al menos tú no pondrías a Tonka dentro de esta pizarra. Bueno, yo creo que efectivamente está, porque si hay cheques de ella, está dentro Pero no, de la no está investigación. citada como testigo. Bueno, pero no eso es otra cosa, pero está. Es una persona que, me imagino, el fiscal está investigando como posible financista de esta organización. Lo esperaría que fuera así, debiera ser así. Ahora, no quiere decir que eso signifique que va a ser responsable. Tiene que No, investigarlo claro, para pero al menos tomarle esclarecerlo. una declaración. ¿Cómo? Claro, pero es que el fiscal determina cuándo le toma Ya. declaración, porque pensemos, y siempre lo hemos dicho, cuando hay una persona que es imputada de un delito, eso quiere decir que está siendo investigada o que se le podría atribuir responsabilidad, tiene derecho a guardar silencio, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, la investigación, una buena investigación de un fiscal es aquella que prescinde lo que declara un imputado. Porque el imputado tiene derecho a guardar silencio. Que las pruebas si hablen yo solas. logro acreditar una participación sin lo que diga la persona, esa es mi buena investigación. Perfecto. Ya, es que esa parte no la sabíamos. Oye, centrémonos también en esto del no pago, de la orden de no pago. ¿Cuándo uno da orden de no pago a un cheque? Cuando se te pierde, a lo mejor la chequera. Sí. Si es que hay firma disconforme, yo creo que te llaman del banco Recuerda antes que de cualquier... Estos son... A ver, hay una diferencia entre los cheques, ¿cierto? Y los pagarés. Cuando hablamos ahora de esta situación financiera de las sociedades que está Paribet con Tonka Tomisic, que ella es aval o está involucrada de forma directa en las deudas, es un documento que dice yo le garantizo que pagaré, que le voy a pagar, ¿cierto? Este dinero. En el cheque, lo que sabemos hasta ahora, la hipótesis, digamos, es que Paribet dejaba el cheque de Tonka en garantía de que iba a pagar, pero no es el mismo documento, un cheque se puede usar para pagar inmediatamente, no necesariamente es una garantía de pago, ¿ya? ¿Y por qué puede protestar un cheque? Un cheque puede protestar porque la firma no corresponde, porque es una firma disconforme, que sabemos que hay casos que fueron eso. Puede ser protestado por falta de fondos, porque en el fondo cuando voy a depositar el cheque digo, no, pero esta cuenta corriente no tiene dinero para pagar ese documento que es el cheque. No sé por qué otras razones podría ser protestado. Por cuenta cerrada, ¿La cuenta ya no existe? o por otras causas, por extravío, por ejemplo, se me extravió el cheque, yo puedo dar orden de no pago. El tema es, como dice, ¿cierto? Es que a veces se da orden de no pago por otras causas que no son las contempladas en la ley, o se hace una firma disconforme, visiblemente disconforme. O sea, si yo te entrego a ti un cheque con una firma visiblemente disconforme, ¿qué quiere? Yo puedo interpretar que nunca me quisiste dar un cheque realmente. Ahora se puede someter a un peritaje, Sí, no es por tan supuesto. así, porque uno dice, bueno, si esta firma es así. Ahora, mucho de esto al parecer era bien informal, tanto así que Gladys González, la Cuca,
tiene que citar a Tonka para que ella reconozca esta deuda. Sí, es que es una forma, como yo no tengo un documento para cobrárselo, porque el ¿Cómo cheque se acredita? ¿cómo me hago yo de poder perseguir esa deuda? Entonces, una de las formas de preparar la cobranza judicial es citarlo al tribunal a confesar esa deuda. Confiéseme que me debe esta plata. Pero si yo digo no la debo, hasta ahí llegó esta gestión y tengo que demostrarlo por cualquier otra vía que me deben esa deuda. Entonces, en este caso, esa es una gestión que se hace habitualmente cuando tú no tienes un documento de garantía. Oye, recién veíamos ahí, Pola, otra de estas causas civiles donde también se llega a un avenimiento, al parecer también se paga la deuda. Lo que pasa en este caso es que se paga, hasta donde nosotros sabemos, por la versión de la Paulina Allende Salazar, que fue a conversar con la familia de la Cuca, es que algo se pagó, con eso ya se reconocería, entre comillas, que existe la deuda, pero hay otra más, la mostraba ahí JP, en nuestro director en pantalla, con más causas, son en total 14. Hay varias causas. Mira, podemos mirar, por ejemplo, veamos la diapositiva 6, que es del Banco Security contra la sociedad de Tonka. Esta sociedad, de hecho el nombre es de una isla croata, y el 70% de la propiedad de esta sociedad es de Tonka Tomisic. Entonces, sabemos que acá está su sociedad, no es una sociedad que maneja exclusivamente, digamos, Paribet. Y acá este es un pagaré que debe de 205 millones de pesos. Pero ojo, porque este pagaré es del año 2014. Es el pagaré más antiguo, digamos, que vemos de acá. O sea, no es una deuda que contrajo el año 2021. Esta demanda es de marzo de 2021. Es una demanda que contrajo, es una deuda, digamos, que contrajo el año 2014, que era por 203 millones de pesos, y eso se fue aumentando. Pero a través ahora, de perdona, acá a Tonka Tomisic le dieron una orden de embargo, ¿ok? Y un mes después de la orden de embargo se pagó la deuda. Entonces, claro, se levanta, pero a través del documento que mostrábamos, se levanta esta orden de embargo a propósito de que se pagó esa deuda. Claro. Exactamente. Y acá en el fondo está todo. Mira, esto igual es importante porque es distinto cuando ella es aval, la pueden haber engañado porque era aval, ¿cierto? Ahora, esto, quiero repetir, no es nada ilegal en ningún caso, es simplemente igual que cuando la gente le debe plata al retail o a cualquier otro. ¿Sabes qué, Pola? También permite entender, porque nosotros decíamos, pero ¿cómo un banco al primer retraso en el pago a propósito de este leaseback de su departamento, que es una figura como al revés del leasing? Claro, la demanda inmediatamente y se genera todo esto a propósito de que como que entre comillas habría perdido su departamento. O sea, había una relación con este banco donde se juntaban estos antecedentes y se arrastraban durante mucho tiempo, y eso habría explicado también que a la primera en dejar de pagar una de las cuotas también el banco se ponga más duro, ¿o no? Sí, de hecho, bueno, lo que pasa es que Banco Security tiene más, digamos, de una demanda. Hay varias instituciones que tienen más de una demanda por no pago. Y acá lo que les comentaba, esta sociedad de producciones VAR, supongo que se dice, el nombre de esta isla croata, no ha estado en Croacia, pero la persona que la representa es Tonka Tomisic. Ella es la deudora, según lo que dice el documento. Y además, ella misma es su aval y codeudora solidaria, ¿cierto? Y tiene que pagar el dinero más los intereses, etcétera. No sé si Marisa nos puede explicar también quizá la diferencia entre ser aval y codeudor solidario. Es el nivel de garantía. Cuando soy aval, primero tienen que cobrarle al deudor principal. ¿Ya? Y luego me pueden cobrar a mí. Cuando soy codeudor solidario, puede cobrar a cualquiera de ellos. A cualquiera de los dos, ya. Ahí echa la salvedad y la explicación. Bueno, vamos a seguir también con estos temas que sin duda hoy en día forman parte de las conversaciones, ¿no es cierto?, de quienes nos acompañan. Muchas gracias, Marisa, muchas gracias, Pola, de nuestro departamento ahí para investigar. Mega Investiga también a cargo de todos estos antecedentes, nuevos antecedentes que surgen sobre este caso.